Hola, bienvenidos a las ayudantías digitales de probabilidades y estadísticas. En este video, junto a nuestro ayudante Genaro Laimons, revisaremos un ejercicio de ley de probabilidades totales aplicando el teorema de Bayes. Veamos los ejercicios. Vamos ahora con el ejercicio de ley de probabilidades totales. Ojo que este ejercicio también se puede hacer, una parte, utilizando el árbol de decisiones que vimos en el video anterior. Pero para resolver este ejercicio vamos a hacer ley de probabilidades totales. En una productora de tornillos, el gerente ha contratado a 3 operarios, A, B y C. Este gerente tiene favoritismo, de modo que hace trabajar más al operario A, asignándole un 60% de los trabajos encargados, y solo asigna un 10% de los trabajos al operario B. Este ejercicio tiene mucha información, así que vamos a ir anotando los eventos y las probabilidades a medida que los vayamos leyendo. Vamos a definir entonces los eventos A, que significa que trabaja el operario A, B significa que trabaja B, y C significa que trabaja C. ¿Ok? Entonces este primer párrafo, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la probabilidad de A es de 0.6, la probabilidad de B es 0.1 y la probabilidad de C es todo el resto. Porque en el fondo los trabajos que no se le asignan ni al operario A ni a B se le asignan a C. Ok, sigamos leyendo. Del mismo modo, es más probable que le asignan una máquina antigua al operario A en vez de una máquina nueva. Ok, acá ya nos están diciendo que hay máquinas nuevas y antiguas. Entonces vamos a definir el evento N, que es que la máquina es nueva. El gerente asigna una máquina nueva al operario A solamente un 50% de las veces. ¿Qué significa eso? Eso significa que la probabilidad de que se trabaje con una máquina nueva, dado que el operario A era quien estaba trabajando, es de un 0,5. Por lo tanto, el complemento también es de 0,5. Al operario AB, estas máquinas se le asignan siempre, ¿sí? Por lo tanto, la probabilidad de asignarle una máquina nueva al operario B es 1. Y para el operario C se le asigna indistintamente una máquina nueva o antigua, las cuales están en proporción 9 a 1. Por lo tanto, eso significa que la probabilidad de que le asignen una máquina nueva al operario C es de 0.9 y la probabilidad de que le asignen una máquina antigua al operario C es de 0.1. A pesar de los favoritismos del gerente, el operario A es el que realiza mejor su trabajo. Siempre realiza exitosamente una tarea si le asignan una máquina nueva. Y esta tasa de éxito disminuye solo un 90% si le asignan una máquina antigua, mientras que el operario B, incluso teniendo siempre asignadas máquinas nuevas, tiene una tasa de fracaso de un 15%. El operario C realiza un trabajo promedio, es decir, es capaz de terminar su trabajo exitosamente un 95% de las veces si la máquina es nueva y un 50% de las veces si es antigua. Ok, entonces acá necesitamos definir un nuevo evento, E, que significa el trabajo es exitoso. ¿Ok? Entonces vamos a traducir un poco este último párrafo. ¿Qué nos dice este último párrafo? Este último párrafo nos dice que la probabilidad de éxito, dado que trabaja el operario A con una máquina nueva, es 1. También nos dice que la probabilidad de éxito, dado que el operario A trabaja con una máquina antigua, es de 0,9. También nos dice que la probabilidad de éxito para el operario B, que siempre trabaja con una máquina nueva, es de 0,85. La probabilidad de éxito para el trabajador C, trabajando con una máquina nueva, es de un 0,95. Y la probabilidad de éxito para el trabajador C, trabajando con una máquina antigua, es de un 0,5. Esa es toda la información que nos entrega el enunciado. Entonces ahora vamos a resolver las preguntas. La primera pregunta dice, determina la probabilidad de que un trabajo se termine de manera exitosa. Ok, para hacer esto vamos a hacer probabilidades totales. La pregunta A es simplemente calcular la probabilidad de E. Ahora si nos fijamos, E puede ocurrir solamente en estos 5 escenarios, ¿sí? O sea que trabaja A con una máquina nueva o antigua, o trabaja B con una nueva, o trabaja C con una máquina nueva o antigua. Por lo tanto, vamos a hacer probabilidades totales. La probabilidad
de que un trabajo termine de manera exitosa se puede separar en estos 5 casos. Se puede separar en la probabilidad de que de que sea un trabajo exitoso, dado que A trabaja con una máquina nueva, por la probabilidad de que A trabaje con una máquina nueva, más la probabilidad de que el trabajo sea exitoso, dado que A trabaja con una máquina antigua, por la probabilidad de que A trabaje con una máquina antigua, más la probabilidad de que el trabajo sea exitoso con B trabajando con una máquina nueva, por la probabilidad de que sea B quien está trabajando con una máquina nueva. Y lo mismo con C. Si se fijan, toda esta columna de valores nosotros ya la tenemos, porque es exactamente lo que aparece en el enunciado. Es decir, todo lo que tenemos acá en el lado derecho. Lo que tenemos acá, en esta segunda columna de valores, no lo tenemos de forma explícita, pero en verdad sí conocemos los valores. Fíjense que esto es simplemente la intersección de dos conjuntos. Por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de A y N, esto yo lo puedo separar como la probabilidad de N dado A por la probabilidad de A. Y puedo hacer eso con cada una de las filas que tengo acá. Y nosotros ya tenemos todos esos datos. Ya tenemos N dado A y tenemos la probabilidad de A. Tenemos el complemento de N dado A por la probabilidad de A. Tenemos el complemento de N dado B por la probabilidad de B. La probabilidad de N dado C por la probabilidad de C. Y la probabilidad del complemento de N y C por la probabilidad de C. ¿Ok? Entonces la probabilidad de que el trabajo sea exitoso va a ser simplemente sumar todos estos valores multiplicados. Para esto simplemente reemplazamos los valores que tenemos acá arriba. La primera fila sería un 1 por la probabilidad de N dado A, que es 0,5, por la probabilidad de que el trabajo se le asigne a 0,6. Más la probabilidad de que el trabajo sea exitoso, dado que la máquina es antigua y que trabaja el operario A, o sea, 0,9, por la probabilidad de que al operario A se le asigne una máquina antigua, 0,5, por la probabilidad de que sea el operario A quien está trabajando, más la probabilidad de que, si es que trabaja B, el trabajo sea exitoso, 0,85, por la probabilidad de que a B se le asigne una máquina nueva, 1, por la probabilidad de que B esté trabajando, 0,1. Y hacemos exactamente lo mismo con C. 0,95 por 0,9 por 0,3 más 0,5 por 0,1 por 0,3. ¿Sí? Este es el aporte de A, este es el aporte de B y este es el aporte de C. Si sumamos toda esta cantidad, obtenemos que la probabilidad de éxito para un trabajo cualquiera es de un 0,9265. En el ejercicio B nos dicen, determine la probabilidad de que un trabajo exitoso haya sido realizado con una máquina antigua. El enunciado está escrito de una forma media extraña, pero lo que en verdad nos están diciendo es que el trabajo fue exitoso. Entonces lo que nos están preguntando es, ¿cuál es la probabilidad de que, dado que un trabajo fue exitoso, haya sido realizado gracias a una máquina antigua? ¿Sí? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar esta expresión para dejarlo en función de expresiones que nosotros ya conozcamos. ¿Sí? Esto acá es exactamente lo mismo que la probabilidad de E y el complemento de N dividido en la probabilidad de E. ¿Sí? Ojo que la probabilidad de E es un dato conocido porque lo calculamos en la parte A. ¿Sí? Es ese 0,9265. Ahora, el numerador lo podemos reescribir de la siguiente forma. Podemos hacer de nuevo probabilidades totales. Si es que el trabajo fue exitoso con una máquina antigua, esto solamente puede haber sido posible a través del trabajador A o a través del trabajador C, porque el trabajador B nunca recibe una máquina antigua.
Entonces el numerador lo podemos escribir como E, que haya sido exitoso con una máquina antigua trabajando con el operario A, más la probabilidad de que sea exitoso con una máquina antigua trabajando con el operario C. Y esto lo dividimos en la probabilidad de éxito. Para encontrar el valor de cada una de estas dos probabilidades, lo que hacemos es usar probabilidad condicional. Esto es lo mismo que la probabilidad de éxito. Dado que el operario A está con una máquina antigua, por la probabilidad de que el operario A esté con una máquina antigua, más la probabilidad de que el trabajo sea exitoso si es que el operario C está con una máquina antigua, por la probabilidad de que el operario C esté con una máquina antigua. Y esto lo dividimos en la probabilidad de éxito. Y tal como lo hicimos en la parte A, los dos términos del numerador los podemos obtener a partir de los datos que tenemos acá. Esto va a ser simplemente 0.9, que es la probabilidad de éxito si es que A trabaja con una máquina antigua, por la probabilidad de que A se le asigne una máquina antigua, por la probabilidad de que sea A quien esté trabajando, más la probabilidad de éxito si es que C trabaja con una máquina antigua, por la probabilidad de que a C se le asigne una máquina antigua, por la probabilidad de que sea C quien está trabajando. Y todo esto lo dividimos en la probabilidad de éxito que calculamos en la parte A. Y si sacamos el valor de esta división, obtenemos que la probabilidad de que un trabajo exitoso haya sido realizado con una máquina antigua es de 0,3076.